aquí junto a ustedes y compartir la palabra del Señor mientras preparo los sermones, ¿cierto? Yo creo que también Daniel, Edwin, siempre están pensando en ustedes, en la forma de cómo hacerlo más entendible, una forma más amena también, de que ustedes puedan quedar claros y por amor también a sus propias almas. Así que siempre es un gusto, hermano, estar aquí y compartir con ustedes. También me gozaba ahora, me ponía contento de que siempre el Señor nos sorprende y nos ayuda en nuestro culto. Veía como en Hechos, hoy nos tocó Hechos 7 y veíamos el discurso de Esteban. Vamos también a tocarlo un poco en el sermón, cómo está todo unido en cuanto al culto y las alabanzas también. Hermanos, los invito a que busquen en sus Biblias Hebreos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 4 nuevamente. Vamos a terminar hoy día esta introducción a la epístola. Hebreos, capítulo 1. Del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre eterno, Dios de gloria, nos acercamos ante usted con regocijo en su día, un día especial que usted ha separado del resto de la semana, para que como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos podamos reunir, podamos, Señor, alabar su nombre, podamos escuchar su palabra predicada. Señor, es un gran, enorme privilegio el que tenemos y le rogamos que nos ayude para cumplir, para ser dignos de este llamamiento santo al que usted nos ha llamado. Y, Señor, ruego en especial en este momento para que usted me ayude para poder, Señor, entregar su palabra fielmente, y a mis hermanos también para recibirla, para tener oídos espirituales atentos, receptivos, y también, Señor, con los niños, ayúdenos para que ellos también puedan, Señor, de alguna forma entender estas cosas, estas verdades espirituales. Señor, rogamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hasta ahora nosotros hemos estado viendo los primeros 3 versículos de esta epístola, que son versículos que están llenos de riqueza teológica, que hablan acerca de la persona, de la obra de Cristo a nuestro favor. Hemos visto, por ejemplo, un breve resumen, que es el Hijo el que trajo la última, la final revelación de parte de Dios. Por lo tanto, es aquel profeta que también leímos en Hechos 7, que Moisés había profetizado que vendría, y al cual hay que hacerle caso, hay que oír a este último profeta. ¿Qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Cristo trajo? Bueno, su obra de salvación, el derramamiento de su sangre. Esa es la última revelación final. Ya no hace falta más aparte de ello. También hemos visto que este Hijo es el heredero del universo, que fue prometido por el Padre desde la eternidad pasada, que si Él hacía su obra mediadora, iba a obtener como heredar el universo, ¿ya? Como ser humano, porque Él ya, siendo Dios, lo tenía, era poseedor de eso desde el comienzo, pero estaba hablando en cuanto a su obra mesiánica. También vimos que es el creador de todo el cosmos y es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es el poder del Hijo. O sea, no necesita nada más para sostener, para tener en funcionamiento todo lo que nosotros vemos, hermanos. Y eso es increíble. También vimos que este Hijo de Dios experimentó 2 estados en su vida, que fue el estado de humillación primero que todo, ¿cierto? Cuando Él vino, se encarnó, sufrió debilidad, sufrió humillación. ¿Y por qué? Vimos porque Él vino a efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese fue el centro de su primera venida, la cruz. Y también el autor de Hebreos al mismo tiempo nos lleva rápidamente a su estado de exaltación,
siendo este Hijo glorificado después de su resurrección y ascensión a ese lugar de honor que le correspondía, que era suyo desde el comienzo, desde siempre, porque no tiene tampoco comienzo ni fin de días. Eso, hermanos, nos deja claro que Cristo Jesús es el verdadero Rey. O sea, no hay ningún otro Rey, no hay ningún otro líder, no hay ninguna autoridad en este mundo que se le compare. Él está en el trono y eso debiera producir en nosotros gran alivio, esperanza y también temor reverente por este Rey Santo que ha prometido que volverá. Entonces ahora llegamos a este verso 4, que es como el eslabón, la cadenita que une este final de introducción con el comienzo de esta sección de la carta, que es de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Y a simple vista, para nosotros los cristianos esto parece no tener mucho sentido, porque nosotros lo sabemos. Por ejemplo, niños, si yo les pregunto a ustedes, niños, si pueden escucharme, ¿qué me responden ustedes? Si yo les digo, ¿quién es superior, los ángeles o Jesús? ¿Qué me responden ustedes? Jesús. Jesús, ¿cierto? Cierto, muy bien. Jesús es superior, hasta los niños lo saben. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos va a empezar con este tema en la carta? Vamos a estarlo viendo, vamos a irlo desglosando, pero creo que antes que empecemos con eso, es bueno que tengamos una introducción a los ángeles, una pequeña introducción a los ángeles. Conocer sobre estas criaturas santas va a ser bueno para nosotros. Vamos a tener un buen contexto en lo que resta de este capítulo 1 hasta el final del capítulo 2, que es donde termina el tema de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Me tomé bastante del artículo de Dustin Benge, un profesor de teología en Estados Unidos, que habla sobre los ángeles. Hermanos, la escritura está repleta de referencias a los ángeles, desde el comienzo hasta el fin, desde Génesis a Apocalipsis. Tenemos la aparición de ellos en Génesis 3:24, cuando el ángel está guardando el jardín del Edén, ¿cierto?, con esa espada de fuego, hasta el apóstol Juan, cuando es visitado, ¿cierto?, por estas figuras en Apocalipsis. O sea que la hueste angelical es un tema dominante, está presente en la Biblia desde el comienzo. En el Antiguo Testamento la palabra para ángel aparece más de 200 veces y en el Nuevo Testamento ángelos aparece 176. Y esto se traduce a menudo como el enviado, el mensajero, el embajador, aludiendo a la misión, a la función que tienen estos seres angelicales. La Biblia incluye 26 encuentros específicos con ángeles desde el jardín del Edén hasta el término del Nuevo Testamento, con Juan. Por ejemplo, comenzamos con Agar, con la sierva de Sara, cuando se le presenta el ángel, y como les digo, hasta las visiones de Juan en Apocalipsis. El Espíritu Santo consideró que era oportuno dejarnos a nosotros el registro de estos seres, porque es algo importante también saberlo. Pero debemos nosotros tener cuidado. El saber de los ángeles debe estar siempre, hermanos, enmarcado en lo que la Escritura nos enseña. No ir más allá, no sacar conclusiones propias sobre estos seres. Durante la Reforma, por ejemplo, Martín Lutero dijo que los ángeles tienen un papel fundamental como modelo de la vida cristiana. Él los ponía como modelos para nosotros. ¿Por qué? Porque estos ángeles buenos, según Lutero, son fieles, son obedientes a la voz de Dios. Y eso es precisamente lo que el cristiano es llamado a hacer como hijo de Dios. Entonces son modelos para nosotros también. Calvino, por ejemplo, advirtió a sus lectores que este tema de los ángeles debe permanecer encerrado. O sea, los cristianos debemos permanecer encerrados dentro de los límites a los que Dios ha querido confinarnos y, por así decirlo, a encerrar nuestras mentes para que no puedan, por su misma libertad, vagarse y extraviarse. ¿Ya? Porque para Calvino las especulaciones sobre los ángeles eran peligrosas. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de llegar a adorar a los ángeles, como muchos hombres lo hacen en el mundo. Los puritanos también lo hicieron con cautela, a hablar de este tema de los ángeles. Y, por ejemplo, un autor llamado Isaac Ambrose habla acerca de la visión que tenían los puritanos de ellos. Decían, tenemos mucho menos escrito en la palabra de Dios sobre la naturaleza de los ángeles que sobre el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es mucho más práctico, menos controvertido y más necesario para la salvación. O sea, a nosotros de nada nos va a servir conocer todos los nombres de los ángeles, conocer los rangos y los oficios de ellos a más profundidad. No nos va a servir para ser salvo. Nadie se va a salvar por conocer esas cosas, pero el conocer de Dios, eso sí salva. Parafraseando también a Jonathan Edwards, él dijo que en Cristo, tanto ángeles como nosotros las personas,
estamos unidos conformando una gran familia. Entonces el mismo autor Dustin Bench dice que es necesario y hay una necesidad hoy de tener nosotros como Iglesia Reformada también una robusta angelología. Ya no estar especulando sobre estos seres, sino ver lo que la Biblia, lo que la Escritura enseña de ellos solamente. Bueno, ¿cuáles son algunas características que encontramos de los ángeles en la palabra? Bueno, ellos son seres creados por Dios, eso lo sabemos porque en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ahí están los ángeles. Ellos son numerosos. Jacob, por ejemplo, vio una gran compañía de ángeles y se refirió a ellos como el campamento de Dios, en Génesis 32, verso 2. A Eliseo y a su criado Giezi también se les permitió ver, se le abrieron los ojos espirituales y ellos pudieron ver en las colinas, ¿cierto?, estos carros, estos caballos que estaban guardándolos, que estaban protegiéndolos por sobre el ejército de Siria, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Cristo también solamente tenía que decir una palabra, pedir al Padre, y más de 12 legiones de ángeles hubieran estado para ayudarlo, en Mateo 26. El escritor de Hebreos más adelante, en el capítulo 12, nos habla de una compañía de muchos millares de ángeles. Y en relación también a los ángeles malvados, Dios también nos ha dicho que existen tantos que preparó un lugar especial para ellos y para el diablo, que es el infierno, en Mateo 25, 41. Ellos también son seres espirituales e individuales. Ya ellos son invisibles, ellos son espíritu, no se pueden ver, aunque han habido casos en las Escrituras en que ellos han tomado forma humana. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, no puedo decirlo, no vamos a conocerlo de este lado de la eternidad, la forma en que ellos trabajan, el poder que ellos tienen, pero esto es así. Y son individuales, no sabemos los nombres de todos ellos porque solamente nos han quedado dos nombres de ellos, que son Miguel y Gabriel, y tienen rangos, muchos dicen que tienen rangos y oficios personales. Ellos son inmortales. Ellos no están sujetos a la muerte física como nosotros. Por ejemplo, acerca del estado futuro de los creyentes, Jesús dijo, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, en Lucas 20. Entonces eso nos dice que los ángeles son inmortales. También son poderosos. La palabra de Dios dice en el Salmo 103, verso 20, que los ángeles son poderosos en fortaleza. Segunda de Pedro dice que son mayores en fuerza y en potencia. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los ejemplos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, en el Génesis, también en la destrucción del ejército de Sennacherib, en Isaías 37. Entonces nosotros, hermanos, no podemos comprender tampoco, nosotros decimos, los ángeles son poderosos, pero no sabemos cuántos, no tenemos nosotros esa capacidad de comprender. Ellos viajan a velocidades que nosotros no comprendemos, actúan de forma que no comprendemos, pero también los ángeles son inteligentes. Esto quiere decir también que los ángeles tienen un mayor intelecto, conocen más cosas que nosotros, pero ellos no son omniscientes, no lo saben todo. Por ejemplo, el Satanás es un ser espiritual, él no sabe todo. Hay personas que creen que el diablo tiene un conocimiento de todo lo que ocurre, pero si fuera así, sería Dios, y no lo es. Solo Dios tiene conocimiento de todas las cosas. El mismo Jesús dijo que ni aun los ángeles de los cielos saben sobre el día y la hora en que Él ha de regresar. Entonces, los judíos reconocieron en la antigüedad esa inteligencia superior de los ángeles. Por ejemplo, la mujer de Tecoa le dijo a David, mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra, en 2 de Samuel 14. Entonces, tenemos que los ángeles sobrepasan al hombre en inteligencia, pero tienen una inteligencia demasiado inferior a la de nuestro Dios. Además que tienen otros atributos como que son bondadosos, son felices cuando un pecador se arrepiente, ¿cierto? Ellos también viven en la presencia misma de Dios, por lo tanto son gloriosas criaturas que están constantemente en la presencia de este santo Dios y eterno. ¿Cuál es el oficio de los ángeles? Son espíritus ministradores. El autor de Hebreos nos va a decir eso en el versículo 14 del mismo capítulo 1. Los ángeles ministraron a Abraham, a Jacob, a Moisés, a Daniel, lo vimos en la serie. También ministraron a la Virgen María y a los pastores cuando anunciaron el nacimiento de Jesús. Ellos también ministraron a Jesús mismo, a Pedro, a los otros discípulos encarcelados, a Juan en la isla de Patmos. Y la Escritura dice que a los que temen a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos.
También cuando Cristo venció la tentación, ¿cierto?, en el desierto por 40 días, dice que vinieron ángeles y le servían, le ministraban, en Mateo 4. Ellos son mensajeros de Dios, esa es su especialidad también, traer buenas nuevas o noticias malas, como por ejemplo la destrucción de Sodoma. Ellos también consolaron a Jacob cuando se sintió abandonado. Fueron los que se le aparecieron a Isaías, en este caso Gabriel, para anunciarle que sería el padre de Juan el Bautista. Se le aparecieron a María para anunciarle el nacimiento de Jesús, y también a los pastores, como les digo, para anunciar el nacimiento del Redentor en el mundo. Entonces, estos espíritus ministradores también ejecutan los propósitos y juicios de Dios. Ya ellos son el agente por el cual Dios lleva a cabo juicios muchas veces. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor los envía al campamento de los asirios y mataron 185.000 hombres. También se puso en medio del camino del profeta falso Balaam para decirle que él era más necio que el asno en el que iba montado. También atemorizó la hueste angelical a la guardia que estaba custodiando al Señor Jesús en la tumba cuando Él resucitó triunfante. Fueron también los ángeles los que separaron a Lot de sus compañeros malvados en Sodoma y los que llevaron el alma redimida de Lázaro al seno de Abraham. También son los ángeles estos siervos que van a recoger la paja y el trigo en el día del juicio final. Ellos acompañarán al Señor Jesús cuando venga a juzgar al mundo. Entonces, de la misma manera que Dios ha usado a los ángeles en el pasado para llevar a cabo sus propósitos, así también los va a usar para cerrar su obra a su debido tiempo. Sirven como guías al creyente también. En este caso, por ejemplo, un ángel fue quien dirigió a Felipe para que se encontrara con el eunuco, en Hechos capítulo 8. También fue un ángel quien juntó a Pedro y a Cornelio cuando la puerta del Evangelio se abrió a los gentiles, en Hechos 10. Un ángel sacó a Pedro fuera de la cárcel mientras los cristianos estaban orando por él, en Hechos 12, y de la misma forma un ángel acompañó y dirigió a Pablo en su viaje a Roma, en Hechos 27. Y finalmente ellos glorifican a Dios, los ángeles se dedican a la alabanza de Dios. Meditemos, por ejemplo, lo que el serafín dice en la presencia de Isaías cuando dijo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Recordemos también la alabanza de los ángeles en las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y paz, buena voluntad para con los hombres, en Lucas 2. Entonces, hermanos, nunca hubo una aparición de los ángeles en que no se glorificara a Dios. Nunca. Siempre ha sido glorificado por medio de estos seres. Y un día, hermanos, las voces de los ángeles, los cánticos de los ángeles van a unirse a los nuestros cuando cantemos al Señor, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Qué glorioso va a ser eso. Y hermanos, entonces esto es un vistazo corto, conciso, una pequeña teología de los ángeles para que tengamos una idea de lo que la Biblia nos enseña acerca de ellos y no vayamos más allá. Vamos entonces a tener 4 encabezados hoy en nuestro sermón. El primero de ellos es una mejor revelación. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos comienza a enfatizar, hermanos, a establecer la superioridad de Cristo el Hijo por sobre los ángeles? Algunos postulan que esto lo hace el autor para corregir falsas enseñanzas, falsas doctrinas que estaban teniendo estos destinatarios hebreos. Algunos dicen que ellos estaban adorando a los ángeles. ¿Por qué? Porque, según descubrimientos del rollo del Mar Muerto, encontraron que habían sectas judías que adoraban a los ángeles, que practicaban el ascetismo, o sea, se prohibían muchas cosas, vivían en el desierto apartados de la sociedad, emulando a Juan el Bautista, ¿ya? Pero ellos adoraban a los ángeles. Entonces muchos autores dicen que esto era lo que estaba pasando con los hebreos de la carta. Sin embargo, no creo que esto sea así, no creo que este haya sido el problema. Más bien pienso que el contexto del pasaje nos indica otra cosa. ¿Por qué el autor de Hebreos escribió sobre los ángeles y la superioridad de Cristo sobre ellos? Bueno, esto tiene que ver, hermanos, con relación a la revelación divina. A la revelación divina. Nosotros hemos visto que en el versículo 1 y 2, Dios habló en otro tiempo. ¿Ya? ¿Cuál fue ese otro tiempo? En el Antiguo Testamento. ¿Y por quién habló Dios en el pasado? ¿Recuerdan? ¿Por medio de quién? De los profetas. Muy bien. Y en contraste, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, para los judíos, el mayor de los profetas no era Isaías, no era Jeremías, no era Ezequiel, no era Daniel, ni ninguno de los profetas menores que tenemos en el canon.
El mayor de todos era Moisés. Él era el profeta por antonomasia, era el profeta mayor para los judíos. Él había estado cara a cara con Dios en el monte Sinaí, recibiendo la ley, la revelación especial de Dios ahí. Y según la tradición de los judíos general, la ley que fue recibida por Moisés en el monte fue, hermanos, por mediación de ángeles. ¿Ya? Esto pareciera extraño para nosotros a simple vista, porque cuando leemos el Pentateuco y vemos estos pasajes en Éxodo que nos hablan de la entrega de la ley, no aparecen los ángeles por ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, más adelante las mismas escrituras nos van a ratificar que esto es así. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vamos a Deuteronomio, capítulo 33, verso 2, encontramos una oración de Moisés casi al final de su vida, y él pronunció este versículo en especial. Dice: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aquí Moisés está hablando de los ángeles. 10 millares de santos estuvieron ahí presentes en la entrega de la ley. Entonces, hermanos, como se dio este pasaje, los judíos lo tomaron y quedó como tradición en el pueblo de Israel que la ley fue dada por mediación de estos seres angelicales. Es por eso que el autor de Hebreos, más adelante en el capítulo 2, nos dice que la palabra hablada por medio de ángeles. ¿Ya? Entonces, si vamos un poquito a Hebreos capítulo 2, Hebreos 2:2, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ven? Esta revelación, esta palabra dicha por medio de ángeles fue la ley en el Sinaí. De igual forma, lo vimos en el pasaje que leímos en Hechos capítulo 7, verso 53, Esteban, cuando le habla al Sanedrín, a los judíos, le dice: a vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles o por disposición de ángeles y no la guardasteis, hablando de la ley. También el apóstol Pablo en Gálatas 3:19 nos dice que la ley fue promulgada por medio de ángeles en manos de un mediador, o sea, Moisés. Entonces, hermanos, lo que tenemos aquí es que Dios, cuando le reveló la ley a su pueblo, lo hizo por doble mediación, por Moisés en representación del pueblo de Israel y por los ángeles como agentes de Dios para la entrega. Entonces, hermanos, si el autor está introduciéndonos al tema de los ángeles, no es para indicarnos principalmente que los ángeles como seres son inferiores a Cristo, sino que él desea mostrar la superioridad del Evangelio traído por Jesucristo con respecto al antiguo pacto, la ley dada por Moisés. Es como si les dijera: hermanos, contemplen al Hijo, contemplen a Cristo Jesús, al Evangelio, a las buenas nuevas, porque la revelación que él trajo es muchísimo mejor que la que nuestros padres recibieron en el Sinaí. A pesar de que en el monte hubo ángeles, la revelación de Cristo es mucho más gloriosa, es más valiosa. No duden, no vacilen más, no se les ocurra volver a la ley. Eso es lo que el autor, en otras palabras, quiere decir. Entonces, hermanos, era común esto. Yo les he dicho que probablemente estos destinatarios hebreos estaban siendo muy presionados, estaban siendo tentados por sus familias, por su contexto social en el que vivían, a volver a los servicios, al culto de la ley, a los servicios levíticos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que lo que ocurrió en el Sinaí había sido ratificado por Dios mismo. La presencia de Dios estuvo ahí, hubo relámpagos, hubo fuego, truenos, humo, temblores, una visión aterradora pero gloriosa de la presencia de Dios ahí. Pero ahora, en la época de ellos, de estos destinatarios, ¿qué clase de ratificación o credibilidad tenían Jesús y el Evangelio? No había venido de forma gloriosa para ellos externamente, visualmente para ellos el nuevo pacto. Había venido de una forma humilde. Vamos entonces al segundo encabezado: hecho tanto superior. Ya hemos visto todo esto, entonces volvamos al texto. Aquí se nos muestra que Cristo es hecho superior a los ángeles, es mejor. Y bueno, cuando nosotros leemos los primeros versos de Hebreos, se nota aquí, porque él dice que él es el creador de todo, Cristo, ¿cierto? Y el sustentador. Los ángeles no son creadores y no sustentan todas las cosas. Entonces, el autor aquí nos indica y nos recuerda que como el Hijo se humilló para traer la purificación de nuestros pecados, es cierto, en el verso 3, al hacerse hombre, esto significó, hermanos, una humillación tan grande para el Hijo de Dios,
que al hacerse hombre Él se identificó con nosotros, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como Hijo de Dios se hizo en condición de hombre ahora. El Hijo Eterno se convirtió en el hombre Jesús. ¿Y qué es el hombre, según las Escrituras? Según el Salmo 8.5, es poco menor que los ángeles. Entonces, debido a esto, por estar los hombres por debajo de los ángeles, deliberadamente aquí el Hijo de Dios, sabiendo lo que iba a pasar voluntariamente, Él se hizo menor a los ángeles en su encarnación. ¿Ya? Entonces, estos primeros cristianos habían visto, habían oído sobre esta persona llamada Jesús de Nazaret, que había hecho muchos milagros, obras poderosas, que demostraban ser verdaderamente del Mesías prometido. Pero posteriormente fue crucificado por los romanos, fue humillado, fue burlado, avergonzado públicamente por sus enemigos, pero luego fue levantado, ¿cierto?, de la tumba y ascendió a los cielos, a la majestad en las alturas. Pero era esa figura la que conocían estos destinatarios, la figura histórica de Jesús y la que nosotros también conocemos en un principio. Entonces el autor quiere recordarles que Jesús fue humillado primero, pero que ahora traigan a la mente que este Cristo que fue humillado necesitó, al ser humillado, ser exaltado. Nosotros, ¿recuerdan Isaías 53? Que el siervo sufriente sería muy humillado, muy molido por nuestros pecados, ¿cierto? El castigo de nuestra paz sería sobre él, pero más adelante el mismo Padre le promete recompensas. Bueno, entonces aquí también el autor de Hebreos lo trae a memoria, que el Hijo sería exaltado por sobre los ángeles. Siendo hombre, sería más que los ángeles. Entonces hasta aquí nosotros tenemos a Jesús, el Hijo, en tres etapas. En lo que vamos de Hebreos, lo tenemos en la eternidad como el Hijo, en segundo lugar, en la tierra como Jesús de Nazaret, y tercero, exaltado a la vista del Padre como el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, nosotros, en nuestra visión humana, hemos visto en primera instancia al Jesús histórico, al siervo sufriente, que solo después de su resurrección y ascensión, de su entronización, se hizo superior a los ángeles. Ahí fue coronado de gloria y de honra. Hermanos, Él está por encima ya de todas las esferas espirituales, invisibles. No hay nadie que esté por sobre Él. Por eso que el autor usa la palabra superior. Es mejor en todo sentido. ¿Ya? Es también un contraste que usa el autor para decirnos el nuevo pacto en Cristo es mejor que el antiguo. No sigan dudando, no sigan vacilando en volver, porque lo que ustedes tienen es mucho mejor. Jesús es mejor, Jesús es superior. Por lo tanto, hermanos, hoy nosotros no nos dejemos engañar con las múltiples filosofías, las religiones, las múltiples doctrinas que abundan en este mundo, porque si estamos en Cristo, estamos en el mejor camino. Estamos en el mejor pasar que podemos tener. Muchos prometen el mejor pasar, la mejor vida ahora. Bueno, nosotros la tenemos ya en Cristo. No necesitamos nada más aparte de Él. Por lo tanto, yo te animo y te exhorto, no vuelvas al legalismo, no vuelvas al ateísmo, no volvamos al catolicismo romano, no volvamos al unitarismo, no volvamos al falso evangelio de la prosperidad, porque no hay ningún otro mejor camino que el que ya tenemos en Cristo. El Hijo, que es hecho superior a los ángeles. Cristo no es más de las múltiples opciones que hay en el mundo para ser salvo. Muchos dicen, prueba a Cristo por si acaso. Falso. Cristo no es una más de las opciones para ser salvo. Él es la única opción para llegar a serlo. No hay líder, no hay religión, no hay autoridad, no hay ceremonia, no hay liturgia que se compare a Cristo en el mundo y a su evangelio. Por eso, hermanos, les exhorto, permanezcamos firmes en esta verdad. Permanezcamos firmes en Cristo. Tercer encabezado, un nombre más excelente. Jesús entonces es mejor que los ángeles, dice el texto, porque ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros vimos en el verso 2 cómo el Hijo es el heredero de la creación, del mundo, del cosmos. Pero ahora en este versículo se nos dice que aparte de eso, es heredero de un nombre. Bueno, para los hebreos los nombres no eran puestos así como hoy. Nosotros que nos gusta un nombre, resulta atractivo y se lo colocamos a los hijos, no. En el caso de ellos, correspondían a la realidad de la persona. Por ejemplo, Moisés, sacado o salvado de las aguas, David, que significa el amado, o Salomón, que es paz. Bueno, aquí en esta frase, la idea de que nuestro Señor es superior a los ángeles no es solamente porque haya alcanzado un rango superior de exaltación, sino porque Él ya es superior. ¿Ya? Él no solamente es superior por lo que hizo, sino por lo que Él es.
Él tiene la misma esencia divina que el Padre. Entonces, este texto, cuando habla del nombre, muchos lo asocian con el pasaje de Filipenses 2, del 9 al 10, cuando leemos el Señor Jesús, para que en el nombre de Jesús, ¿cierto?, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, creo que en este caso no ese es el nombre que tiene el autor en mente. ¿Cuál es el nombre que tiene en mente el autor? El Hijo. Así como lo ha venido nombrando hasta ahora el autor de Hebreos a Jesús, porque él nombra por su nombre a Jesús recién en el capítulo 2, verso 9. Por ejemplo, en el versículo 5, que vamos a ver en el próximo sermón, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Entonces hay un contraste, hermanos, aquí entre los ángeles, que solo son siervos de Dios, criaturas de Dios, a su servicio. Más Jesús es el Hijo de Dios. Y este nombre, como les digo, revela su igualdad de condición, su naturaleza, su majestad, que es igual a la del Padre. Por eso que en el concilio de Nicea, por allá en el 325 después de Cristo, los cristianos inventaron una frase para referirse a esta realidad. ¿Cuál fue? Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, el Dios que procede de Dios. Como el mismo Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan, el Hijo sale del Padre, en el capítulo 16 de ese Evangelio. Entonces el Hijo sale del Padre, no como creación, no como criatura, sino que sale del Padre engendrado, ¿sí? Es de la misma sustancia, de la misma esencia que el Padre, por lo tanto merece toda gloria, honra, reconocimiento, honor, alabanza y títulos o majestad, o como aquí dice el verso, el mismo nombre. Los ángeles son, como hemos visto, espíritus ministradores que son enviados a servicio y a favor de los que han de heredar la salvación de nosotros, de ti y de mí. Pero Jesús es el siervo, es el hijo de la casa. No es un siervo más. Él es el hijo de la casa. El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 8, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Entonces, hermanos, por ser el hijo, él tiene facultades, tiene beneficios que son irrenunciables, intransferibles en la casa del Padre. Entonces, este nombre es propiedad exclusiva del heredero al trono de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el autor de esta forma está colocando al Señor por sobre todo el mundo espiritual y angélico, ya sean ángeles buenos, ya sea sobre Miguel, sobre Gabriel, sobre todos los arcángeles y serafines, sobre Satanás, sobre los demonios. Cristo está sobre todos, ¿ya? Y Pablo va a abordar este tema también de una forma distinta en Colosenses, cuando les recuerda y les advierte contra esas herejías protognósticas que estaban abundando ya, de que primero los cristianos debían introducirse a los misterios ocultos, un poco espiritismo, cierto misticismo. Pero Pablo le recuerda a esos creyentes que el creyente en Jesucristo está unido a Él y por lo tanto tiene acceso inmediato a la presencia de Dios. No te va a hacer falta, le dice Pablo, ceremonias, ritos rebuscados, no tienes que orar a los ángeles, a Gabriel, a Miguel, a ninguno de ellos. Con solo Cristo estás completo, hermano. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y lo que el autor de Hebreos también quiere decir claro y fuerte con este verso es: el Evangelio de Jesucristo es superior no solo a todas las religiones paganas, sino que también es superior a Moisés y a todo el sistema levítico, por cuanto este fue revelado por ángeles, cierto, en el Sinaí, pero este nuevo pacto, esta nueva revelación, fue mediante el Hijo, el eterno Dios, el principio y el fin, el primero y el último. Hacemos bien en atender a este mensaje. Por eso el último encabezado es un mensaje incomparable. Bueno, todo este contexto que hemos estado viendo sobre que los hebreos vivían, ¿cierto?, esas tentaciones, esas presiones de volver al judaísmo, puede parecer muy lejano, pareciera no ser algo que nos traiga alguna práctica para nosotros, porque lo vemos tan distante, es una realidad que no vivimos. Pero, hermanos, hay realidades hoy en nuestro entorno que nos dicen que las tentaciones que ellos experimentaron también las podemos experimentar nosotros. Hoy en día existen grupos de personas que se hacen llamar cristianas, que de alguna forma ellos intentan mezclar las filosofías que tienen ellos, sus dogmas, sus doctrinas, con el Evangelio de Cristo. Y eso es algo aberrante. Hay algunos que están mezclando el humanismo con el cristianismo, están mezclando el feminismo, que también vimos el machismo, con el cristianismo. Y eso es aberrante, es algo inútil, algo vano, algo que desagrada a Dios, porque intentan mezclar algo santo, el último mensaje, la revelación final de Dios, por cosas también que son inventadas por las criaturas, por nosotros.
Entonces, quien hace eso es porque tiene una pobre imagen de Cristo. No sabe quién es Cristo, no ha entendido el Evangelio, la alta dignidad del mensaje cristiano. ¿Por qué es digno el mensaje cristiano? Porque el que lo entregó es digno. Porque Cristo es digno. Él es el más sublime, el digno de honor, de gloria y de alabanza, hermano. Por eso, este Dios que se hizo hombre, su mensaje ya es definitivo. Es final al 100% y es imposible mezclarlo con otras doctrinas, porque sería como estar tratando de mezclar el agua con el aceite. No se puede. Hoy en día se siguen propagando las falsas religiones y las doctrinas en el mundo. Sectas que salieron de contextos cristianos, como los falsos testigos de Jehová, otros como los mormones o los adventistas del séptimo día, los camuflados unitarios solo Jesús, el avance del Islam en Europa, una Europa que antes, siglos atrás, era cristiana y ahora no lo es, o el silencioso y peligroso avance de las creencias orientales, místicas y politeístas a esta cultura occidental. ¿No te ha pasado que muchos de tus compañeros de trabajo o amigos te dicen que es bueno hacer yoga o meditar para lograr la paz interior? Bueno, hay otro grupo de creyentes, entre comillas también, que pretenden volver al judaísmo. O sea, los judaizantes no han muerto, ellos siguen viviendo, lamentablemente, estas falsas enseñanzas con los grupos judíos mesiánicos hoy, que te cambian el nombre de muchas cosas a nombres hebreos. Yeshua HaMashiach, dicen Shalom y todo eso. Se ponen sus kipá, ponen candelabros, la bandera de Israel, del Estado de Israel en sus templos, y se están por ahí propagando, hermanos, como una plaga por doquier. Entonces, muchos de esos grupos mantienen que Jesús fue solamente un hombre. Ni siquiera lo ponen al rango de un ángel, solamente hombre. Y de esa forma ellos no toman en cuenta el mensaje tan glorioso del Evangelio, porque están viendo al Señor Jesús por sus propios lentes, por sus propias ideas, por sus propios criterios. Otros ven al Señor más que un hombre, ¿cierto?, como un ángel poderoso, pero menos que Dios. También están fallando ahí. Hay un cúmulo, hermanos, de visiones con respecto a Cristo en el mundo, pero por lo general todas ellas lo rebajan al Señor. Todas ellas no le hacen justicia a lo que las Escrituras revelan de Él. Entonces, hermanos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque el diablo está empecinado en desvirtuar la persona de Cristo en el mundo. Porque si logra hacer que Cristo sea rebajado, las personas no van a tomar en consideración el mensaje. No van a encontrar lo urgente que es el mensaje del Evangelio. Ellos no van a poner atención a este mensaje autoritativo que trajo el Dios hombre al mundo hace más de 2000 años. Entonces, cuando vemos esa tal diversidad de sistemas religiosos, de filosofías en el mundo, que pasan por cristianismo, entre comillas, entonces recién ahí comprendemos que nuestra situación no dista mucho de ser igual a la que sufrieron nuestros hermanos en el primer siglo. Nosotros también hemos de decidir, y espero que ya lo hayamos decidido en nuestros corazones y mentes, ¿quién es Jesús para nosotros? Si no lo has hecho, te animo hoy a hacerlo. La pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a conformarnos solo con el Hijo? ¿O queremos al Hijo y algo más? Porque hay algunos que les pesa la tradición familiar también. Dicen, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, todos fueron católicos romanos, yo también lo soy. He oído a mucha gente decirlo. Otros dicen porque las ceremonias, la liturgia de esa iglesia es tan pomposa, tan bonita a la vista, que yo mejor me voy a quedar ahí. Otros dicen la música que colocan ahí en esa iglesia me encanta porque es tan rítmica, hay luces que salen, ¿cierto?, de los costados y todo se apaga, y hay un ambiente tan hermoso, tan extasioso, me voy a quedar ahí. Todas esas cosas, hermanos, son externas y de nada sirven para salvar a alguien. Toda esa gente se va por lo visual, por lo externo. Pero yo te pregunto, querido hermano, querido oyente, ¿te conformas con el Hijo o aparte quieres otras cosas? Bueno, debes comprender que el Hijo es la culminación de la revelación divina. Que una vez llegado el Hijo, lo demás sobra. Cuando ya ha llegado la plena realidad, es una aberración tratar de mezclar el mensaje de Cristo con otras cosas. Es escaparse de la autoridad que el Hijo tiene. Todo Dios ha puesto debajo de sus pies. El Hijo superior debemos comprenderlo, debemos estudiarlo, debemos meditar en quién es el Señor Jesucristo. Por eso les decía que es buen ejercicio aprenderse de memoria los primeros 4 versos de Hebreos capítulo 1. Hace poco la pequeña Amanda me recitó desde el versículo 1 al 4 completo de memoria. Hermanos, si ella pudo, ustedes también pueden hacerlo. Pueden hacerlo. De esa forma ustedes van a recordar siempre quién es Jesús verdaderamente. Amén.
Que el Señor bendiga a la pequeña Amanda por su ardua labor de aprenderse un versículo bíblico. 4 en definitiva. Al aprender estos 4 versículos, se nos dice que Jesús es nuestro profeta, sacerdote y rey. Es el profeta supremo por cuanto es la máxima revelación de parte de Dios. No hay más. Es el sacerdote supremo por cuanto ofreció un sacrificio perfecto y definitivo por medio de sí mismo para lograr la purificación de nuestros pecados. Y es el Rey Supremo porque está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Es el lugar de preeminencia, de soberanía. Entonces, en estos cortos versículos hemos visto su dignidad, su autoridad, su divinidad. Hemos visto su obra como su encarnación, su glorificación, su pasión, su ascensión. Entonces, hermanos, debido a esto, debido a quién es Jesús, su evangelio, su mensaje de salvación, no tiene rival, no tiene comparación en el mundo, no tiene competencia, porque Él puede salvar perpetuamente a los que por medio de Él se acercan a Dios. Por eso, hermano, no nos sintamos avergonzados, no te sientas tú avergonzado por lo pobre que pareciera ser nuestro servicio, nuestro culto, nuestra liturgia. ¿Ya? En comparación a, por ejemplo, a los católicos romanos, que entran con el incienso, ¿cierto? Y sacan todo ese humo, mueven cositas, sus vestiduras, ¿cierto? Y todas esas cosas que a muchos les atraen. No te sientas avergonzado de creer solamente en Cristo y de gloriarte en Él, no en cosas externas o en lo que puedes hacer. Al final, hermanos, esta iglesia, IBR Linares, ¿se va a afirmar o se va a caer en la forma en que responde a esta pregunta? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Si la respuesta es conforme a lo que estamos estudiando en Hebreos, nuestra iglesia se va a sostener firme. Si seguimos predicando a este Cristo glorioso, que no solamente fue hombre, que es hombre, pero también es Dios. Que no solamente Él vino y se humilló, sino que está exaltado a la diestra, a las alturas, que es creador de nuestras vidas y nos sustenta día tras día, y que su palabra es definitiva y autoritativa. Hermanos, nuestra gloria, nuestra esperanza, nuestra mira de salvación solamente debe estar enfocada en Cristo y nada más. Solo en el Hijo hay vida eterna. Mi querido amigo que escucha también, que aún no es creyente, muchos pueden estar escuchando esto por vía Facebook, has oído también lo sublime y superior que es el Hijo Jesús. Su mensaje, por lo tanto, es autoritativo, es el único mensaje que tiene valor en el mundo. Es un mensaje incomparable. Y si tú sigues dándole la espalda a la salvación, que solo es posible en Cristo, un día tendrás que presentarte ante el trono del juicio de este Hijo de Dios para ser echado a ese lugar de eterno tormento que Él preparó para esos millares de ángeles malvados junto a Satanás, que es el infierno. Eso es algo real. Es algo que se debe predicar desde los púlpitos. Jesús lo enseñó mucho en el Nuevo Testamento acerca del infierno y nosotros también debemos predicarlo y advertirlo, por amor a tu alma. Porque los que dicen la verdad es por amor a ti. ¿Ya? Cuando un doctor te dice que está enfermo, lo hace para que puedas encontrar alguna cura y sentirte mejor. Aquí también nosotros estamos diciendo que el problema que tienes es que eres pecador y que vas camino al infierno. Y el único remedio posible es el Evangelio glorioso de Cristo. Por eso te animo a que no sigas menospreciando este mensaje, porque el mismo Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó para cargar con tus pecados y con los míos, muriendo en esa cruz, pagando ese precio que nosotros debíamos pagar. Y este Hijo de Dios no solamente murió, sino que resucitó. Si crees eso, si crees que Él está exaltado también en gloria, si crees que Jesús es tu Salvador, serás salvo. Porque no hay santos, no hay ángeles, no hay ningún otro mediador, no hay virgen que esté mediando entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados y ciertamente vas a encontrar salvación y descanso, vida eterna en este Hijo, en este Cristo, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias. Padre Celestial, agradecemos infinitamente la gracia, la dicha que tenemos de estar sentados hoy aquí, de abrir las Escrituras y de poder conocer parte, Señor, de su divinidad, de su carácter, de su persona, de su obra a nuestro favor. Señor, cuántas personas hay allá afuera perdidos, ciegos, muertos espirituales que tal vez desearían poder estar en esta situación, en este estado en el que nosotros estamos. Señor, por favor, tenga usted misericordia de esta iglesia y de cada hermano y hermana, de los niños, de todos los que estamos aquí, para que su palabra, Señor, para que su obra, para que su Santo Espíritu
sea penetrando nuestros corazones y transformando cada fibra de nuestro ser en cristianos más dedicados, en cristianos más estudiosos, en cristianos más prácticos, en cristianos que viven las Escrituras y que le dan toda la gloria y honra que usted se merece. Señor, gracias por esa obra de humillación, esa obra que usted la hizo a nuestro favor, y también damos gracias hoy porque usted está exaltado a la diestra de la majestad y es sobre todo lo creado. Señor, no hay ningún tipo de ángel o de persona que pueda salvar. Nosotros aquí todos juntos reconocemos que solo en Cristo está nuestra salvación y en nadie más. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por este nuevo pacto en su sangre. Gracias, infinitas gracias le damos como iglesia, y ayúdenos para siempre tener en cuenta la majestad de Cristo, la gloria de Cristo, la divinidad de Cristo, y nunca perdernos de quién es nuestro Salvador. Se lo ruego en el nombre de Cristo, nuestro Salvador.